Muy buenas tardes, bienvenidos a El Cierre de los Mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Les cuento que a esta hora ya las bolsas internacionales cerraron operaciones y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. El primer índice en avanzar fue el Dow Jones, con un alza del 0,58%, ubicándose en 48.185. Recordemos que en la sesión anterior, debido a la tregua que había alcanzado Estados Unidos con Irán, había aumentado más de 1.000 puntos en la jornada. Por su parte, el Standard & Poor's 500 vamos a observar que tiene también una variación positiva del 0,62%, ubicándose en 6.824 unidades. Por su parte, el Nasdaq, el último de los índices que compone la bolsa de Nueva York, también finaliza con un avance del 0,83% en 22.822. Les cuento que las acciones estadounidenses subieron por segundo día consecutivo, impulsadas por el optimismo de que la tregua entre Estados Unidos e Irán pueda sostenerse. Les cuento que el mercado se mantiene firme pese al repunte del petróleo, con el WTI cerca de los $98, mientras los inversionistas apuestan a que el acuerdo temporal reduzca las tensiones. Declaraciones del presidente Donald Trump y avances diplomáticos en la región han respaldado el sentimiento positivo, aunque la reapertura completa del estrecho de Hormuz sigue siendo límita. Les cuento que el rally también fue apoyado por el sector tecnológico, con alzas en Meta Platforms y por sectores defensivos como Walmart. Sin embargo, analistas advierten que la duración del cierre del estrecho podría extender los efectos sobre la oferta energética y mantener la volatilidad en los mercados. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a iniciar entonces la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos que en la sesión anterior, cuando se había anunciado esa tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, las bolsas internacionales cerraron al alza y NUAM también cerró al alza. Las bolsas regionales también tuvieron como ese impacto del sentimiento positivo de los inversionistas en el tema internacional. También NUAM había tenido esa oportunidad de cerrar en positivo. Las 3 bolsas que lo componen, es decir, Colombia, Santiago y Lima, cerraron en positivo la sesión de ayer. Hoy vamos a observar entonces que el MSCI Colcap sigue presentando todavía ese sentimiento positivo, 0,36% variación positiva cerró en la sesión de hoy, con un avance de 2.294 puntos. Por su parte, acciones por ejemplo Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Energía Bogotá fueron las 3 primeras acciones en tener comportamiento positivo. Grupo Sura avanzó 2,99%, seguido de Grupo Argos, que también tuvo un aumento del 2,66%. Por su parte, Grupo Energía Bogotá también aumentó 2,49% e ISA también hizo parte del listado de las acciones que cerraron la sesión en alza, con un aumento del 1,81%. Por su parte, acciones como por ejemplo Bolsa de Valores de Colombia, Mineros, la Vivienda de la Preferencial, Éxito y Cibes de la Acción Preferencial fueron las primeras 5 acciones que finalizaron en negativo, siendo la Bolsa de Valores de Colombia la que menor desempeño tuvo en la sesión, con retroceso del 2,30%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que BRC Ratings, Standard & Poor's Global estimó que el patrimonio estrategias inmobiliarias, es decir, PEI, tendrá en el 2026 una relación de fuentes sobre usos de 1,1 veces, lo que respalda su capacidad para atender compromisos financieros y operativos. La agencia indicó que pese a las presiones del sector inmobiliario y las altas tasas de liquidez de interés, la liquidez del vehículo mostrará mejoras en el corto plazo. El informe destaca que el PEI cuenta con herramientas como líneas de crédito disponible, flexibilidad en distribución de rendimientos y capacidad para monetizar activos, lo que le otorga margen de maniobra para gestionar vencimientos. En este contexto, la calificadora confirmó las notas de su programa de emisión de bonos y papeles comerciales hasta por 1,5 billones de pesos.
Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno hoy es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró en positivo. Ya vamos a observar exactamente cuáles fueron sus valores. Como vemos, una variación positiva del 0,92% en 10.958 puntos, teniendo en cuenta que en la sesión anterior había cerrado con variaciones también positivas superiores al 2%, influenciadas principalmente por acciones como la TAM, que en la sesión de ayer había cerrado con una variación positiva superior a el 8% y que, como es de gran ponderación en el IPSA, pues claramente se tradujo en su resultado el día de ayer. Hoy vemos que se sigue manteniendo ese sentimiento de positivismo en la bolsa regional y también pues que terminó entonces con una variación positiva del 0,92% en 10.958. Esperemos que en las próximas jornadas la elipsa logré alcanzar los 11.000 puntos que había perdido en sesiones anteriores y que había alcanzado a comienzos, a finales del año pasado, cuando se había elegido a Kast como presidente de Chile. Entre los títulos que tuvieron mayor desempeño dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago, el primer título en avanzar fue Parque Arauco con una variación positiva del 3,24%, seguido de Engie Energía Chile, que aumentó 3,21%. Compañía Sudamericana de Vapores también aumentó en la sesión 2,32%. Falabella acompañó el listado también con un alza del 2,06%. Por su parte, acciones como por ejemplo la acción del Holding Cap finalizó con una variación negativa del 2,01%, la Sociedad Química Minera retrocedió 1,48%, Inversiones Aguas Metropolitanas cedió 0,78% y Viña y Concha y Toro también bajó en la sesión 0,54%. Y en noticias del mercado chileno les cuento que la OCDE advirtió que solo el 17% de las empresas en Chile han introducido innovación tecnológica, una cifra inferior al promedio del organismo. El informe señala que el gasto empresarial en investigación y desarrollo alcanza apenas el 0,3% del PIB, lo que refleja pues una baja inversión privada en innovación. El documento identifica problemas como la fragmentación de los programas públicos de apoyo y la investigación de inversión en desarrollo, que brechas en infraestructura digital y en habilidades tecnológicas. Ante este escenario, la OCDE recomienda fortalecer la inversión privada, mejorar la coordinación de políticas y avanzar en digitalización para elevar la competitividad económica. De otro lado, Codelco elevó el costo de remodelación de su edificio corporativo desde 10 millones de dólares a cerca de 60 millones de dólares, según lo expuesto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del viceministro Daniel Mas, anunció que solicitará explicaciones por el incremento en un contexto donde también se han identificado sobrecostos en proyectos como Rajo Inca y Chuquicamata subterráneo. El proyecto, iniciado en el 2020, amplió su alcance hasta intervenir cerca del 94% del inmueble, incluyendo actualización de sistemas y adecuación a normativas vigentes. La compañía señaló que la obra busca centralizar operaciones, reducir costos futuros, aunque el caso reactivó el debate sobre el uso de recursos y los retrasos en su ejecución. Y en otras noticias, Cencosud emitió un bono internacional por 500 millones de dólares a 10 años en los mercados de los Estados Unidos, con una tasa del 5,75% en una operación orientada a refinanciar pasivos y extender su perfil de vencimientos. La transacción busca prepagar el bono con vencimiento en junio del 2027 y fortalecer la estructura financiera de la compañía. La emisión registró una demanda superior a 3.100 millones de dólares, más de 6 veces el monto ofertado, con más de 150 órdenes de inversionistas. El bono cuenta con calificaciones Baa3 de Moody's y BBB de Fitch Ratings, manteniendo a la empresa en grado de inversión respaldado y su acceso a los mercados internacionales. Y ya para finalizar, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizan sus índices de manera positiva. El MSCI NUAM finaliza con una variación positiva del 0,69% y el
general también aumentó 0,52% en 54.035 unidades. Ayer había avanzado considerablemente más del 3%, cosa que lo hizo alcanzar los 52.000, recordando también que cuando hubo ese repunte en los metales, el MSCI NUAM general había aumentado hasta los 55.000 puntos. Sin embargo, hoy, en medio de esa coyuntura internacional que hay, el índice ha tenido bastante volatilidad. Hoy vemos que se mueve de manera positiva en línea con esos otros índices que integran NUAM, recordando entonces o concluyendo entonces que el primer título en que las bolsas internacionales, o más bien las bolsas que integran NUAM, pues finalizaron la jornada en positivo. Colombia positivo, Chile positivo, y finalmente la Bolsa de Valores de Lima también se finalizó la jornada de manera positiva. El primer título en avanzar la sesión de hoy es PPX Mining Corp con un aumento del 1,52%. Vuelvo a releer un poco el dato del primer título en avanzar la sesión de hoy, es Panoro Minerals con un aumento del 6,45%, seguido de Unión de Cervecerías Peruanas, que también aumentó 2,67%. El fondo bursátil ECK aumentó también en la sesión 2,59%, y la sociedad minera Corona también tuvo un aumento del 2,43%. Por su parte, acciones como por ejemplo las pertenecientes a las siguientes empresas pues finalizaron la jornada de manera negativa en la sesión de hoy. Vamos a observar rápidamente cuáles terminaron en negativo, y el primer título en hacerlo es Austral Group, que descendió 4,76%, RIMAC Seguros y Reaseguros disminuyó 4,17%, Inversiones Portuarias Chancay cedió 2,10% y Cementos Pacasmayo retrocedió en la sesión levemente 0,97%. Y en otras noticias del mercado limeño, Intercorp Financial Service e InRetail Perú concretaron la compra de Finance XP por $130 millones en una operación estructurada como alianza para fortalecer su presencia en pagos, crédito y servicios digitales. La entidad adquirida cuenta con cerca de 3 millones de clientes, colocaciones por 1,7 billones de soles y depósitos por 1,5 billones de soles. La transacción se enmarca en la expansión del ecosistema financiero y comercial del grupo, apalancando en la red de más de 4.000 tiendas en retail y las capacidades digitales de EFS. El objetivo es consolidar una plataforma integrada de servicios financieros y financiamiento al consumo con foco en mayor inclusión financiera y desarrollo de soluciones digitales en Perú. Y en otras noticias les cuento que IATA advirtió que la aplicación de la tarifa unificada de uso aeroportuario en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha elevado los costos de viaje entre el 3% y 7% y ha provocado una caída del 11% de la demanda de tránsito internacional. El cobro de $11,88 por pasajero implementado por Lima Airport Partners también pone en riesgo más de 1.000 vuelos anuales y la competitividad del hub limeño frente a otros aeropuertos de la región. El impacto alcanza la entrada de divisas estimada en $3.500 millones anuales y limita las oportunidades para aerolíneas locales. Según el gremio, la falta de ajustes en la política tarifaria, pese a los espacios de diálogo, podría afectar el crecimiento del sector en las próximas décadas y encarecer el tema de los viajes, reduciendo la competitividad y la conectividad de Perú como hub regional. Recordemos que desde el año pasado se han ido cancelando algunas rutas desde el aeropuerto de Lima, desde el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué pasa? Ellos están poniendo una tarifa de uso aeroportuario. Esto hace que claramente se eleven los costos para los pasajeros de las aerolíneas y que tengan que empezar a cancelar algunos vuelos. Es el caso de por lo menos LATAM Perú, donde han tenido que cancelar ya cerca de 8 rutas por el tema de este impuesto tarifario. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas en la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera se comportó el mercado en la sesión de hoy. Como podemos ver entonces, el IBC
de Caracas, es decir, el índice bursátil de Caracas finalizó con una caída del 2,57% en 5.615 puntos. Por su parte, los otros índices que componen, es decir, el índice financiero del sector bancario y el índice industrial del sector manufacturero, también finalizaron con caídas en la jornada de hoy, 2,31% y 3,61% respectivamente. Y en noticias del mercado venezolano, American Airlines anunció que trabaja con autoridades de Estados Unidos y Venezuela para reanudar los vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril, sujeto a aprobaciones finales y condiciones de seguridad. El servicio sería diario y operado por la filial regional en aeronaves Embraer 175, marcando el primer enlace comercial directo en más de 6 años tras la suspensión en el 2019. La compañía destacó que esta ruta permite reactivar el tránsito de pasajeros, facilitar viajes humanitarios y fortalecer el comercio, además de conectar a la diáspora venezolana. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y los dejo con este análisis económico. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana estuvo marcada por una persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, en un contexto donde los avances diplomáticos han sido limitados y las tensiones en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan generando volatilidad en los mercados energéticos. Si bien se han observado intentos de negociación, la falta de acuerdos concretos mantiene latente el riesgo de disrupciones en la oferta, particularmente en el Estrecho de Hormuz, lo que sigue condicionando las expectativas globales. En este escenario, los mercados internacionales mostraron desempeño positivo, impulsados principalmente por el repunte de los commodities. Las acciones globales avanzaron cerca del 2,95%, mientras que la renta fija global subió un 0,68%. Destacó especialmente el fuerte aumento de 2,34% en commodities, en línea con la persistencia de riesgo sobre la oferta energética. Por su parte, el dólar global, medido a través del dólar index, retrocedió levemente, mientras que las monedas emergentes se apreciaron en torno al 1% frente al dólar, reflejando una mayor toma de riesgo por parte de los inversionistas. A nivel local, el peso chileno mostró un desempeño sólido, con el IPSA subiendo un 3,09%, acompañado de ganancias en renta fija y una leve presión del tipo de cambio. Este comportamiento se da en un contexto donde los flujos globales han favorecido activos de riesgo, aunque el escenario externo sigue siendo un factor clave a monitorear. La renta variable global cerró la semana con un desempeño positivo y bastante generalizado, reflejando una mayor toma de riesgo por parte de los inversionistas en un contexto donde, si bien persisten las tensiones geopolíticas, no se han materializado escenarios más disruptivos. A nivel global, las acciones avanzaron cerca del 2,95%, con ganancias relevantes en economías desarrolladas. Estados Unidos subió un 3,38%, mientras que Europa avanza en un 3,93% y Reino Unido lidera con el alza del 4,39%. En mercados emergentes, el desempeño también fue positivo, con un avance del 0,33%, aunque con mayor dispersión a nivel regional. Latinoamérica destacó con una fuerte subida del 5,03%, mientras que EMEA avanzó 3,61%. En contraste, Asia emergente registró una caída de 0,59%, enciende una dinámica más rezagada. En conjunto, el mercado accionario muestra señales de resiliencia en un entorno donde la liquidez global y las expectativas de estabilidad macro han comenzado a compensar parcialmente los riesgos externos. En renta fija, el desempeño fue positivo, en línea con el entorno de tasas relativamente estables y una leve mejora en el apetito por riesgo. Los bonos globales avanzaron un 0,68%, mientras que los segmentos de mayor riesgo también mostraron retornos sólidos, con High Yield Global subiendo un 0,97%. En mercados emergentes, la deuda en dólares registró avances generalizados. La deuda soberana subió un 0,64%, el segmento Investment Grade avanzó un 0,55% y High Yield avanzó un 0,8%. Destaca particularmente Latinoamérica, con retornos cercanos al 0,91%. Este comportamiento sugiere cierta comprensión de spreads y una mejora de condiciones financieras,
aunque en un contexto donde el escenario de tasas globales aún impone límites a una recuperación más sostenida. A nivel cambiario, la semana estuvo marcada por una clara divergencia entre monedas desarrolladas y emergentes, en un contexto donde los flujos globales y los datos macroeconómicos fueron determinantes. En mercados desarrollados, el desempeño fue mayormente negativo frente al dólar. Destacó la depreciación del dólar neozelandés en 0,99, seguido por el dólar canadiense en 0,37 y la libra esterlina en 0,43%, reflejando cierta preferencia por el dólar en un entorno de mayor incertidumbre externa. Por su parte, el yen japonés avanzó un 0,4% y el dólar australiano logró también avances acotados en 0,31%, mientras que el euro avanzó levemente y un comportamiento prácticamente plano en 0,09%. En general, los datos mixtos en Estados Unidos, con sorpresas al alza de la confianza del consumidor y el empleo, reforzaron la resiliencia del dólar, presionando a las monedas del G10. En contraste, las monedas emergentes mostraron un desempeño ampliamente positivo, lideradas por la moneda india, que avanzó un 1,84% y el real brasilero en 1,58%, seguidas por el peso mexicano en 1,21% y el peso colombiano en 0,4%. Este comportamiento se ve en un contexto de mayor apetito por riesgo y soporte desde los precios de los commodities. El peso también se apreció en 0,44, en línea con un cobre aún elevado, aunque se modera por datos locales un poco más débiles, con la caída de la actividad económica en 0,3% año contra año. En síntesis, la semana dejó un dólar relativamente firme frente a desarrollados, pero con pérdidas de terreno frente a emergentes, en un entorno donde los flujos hacia el riesgo y el soporte de commodities dominaron la dinámica cambiaria. Ahora, pasando a las commodities en sí, vemos que el petróleo lidera con un avance del 11,94%, que se explica principalmente por un aumento de la reciente incertidumbre y el riesgo de la escalada del conflicto en Medio Oriente, más que por factores ya internalizados como el bloqueo del estrecho de Hormuz, por ejemplo. En particular, las nuevas amenazas y señales de intensificación militar por parte de Donald Trump, incluyendo posibles ataques adicionales e incluso invasión terrestre, elevaron las expectativas de irrupciones de oferta más profundas y prolongadas irrupciones de oferta a nivel global. A esto se le suma que no hay claridad sobre el fin del conflicto ni medidas inmediatas como liberaciones adicionales de reservas estratégicas, mientras que la capacidad de ajuste por parte de la OPEP es limitada en el corto plazo. Finalmente, la intervención de China para asegurar su abastecimiento interno refuerza la rigidez de la demanda global, amplificando el impacto del shock de oferta y presionando aún más por precios al alza. El precio del gas natural cayó en 9,53%, como resultado de un ajuste técnico y de expectativas tras fuertes alzas previas, en un contexto donde el mercado comenzó a incorporar escenarios de gestión parcial detrás de la crisis energética, como avances en la coordinación de tránsito energético y posibles soluciones logísticas, sin que ello implique una resolución del conflicto. A diferencia del petróleo, donde el foco está en el riesgo inmediato sobre la oferta, el gas refleja una dinámica más volátil y sensible a las expectativas de corto plazo por su mayor interconexión con mercados eléctricos e industriales. El precio del oro subió un 4,06%, impulsado por una mayor demanda como activo de refugio ante esta incertidumbre geopolítica de Medio Oriente y alguna escalada del conflicto. Este contexto ha llevado a los inversionistas a aumentar sus posiciones al oro como cobertura frente a posibles disrupciones económicas. Sin embargo, su avance ha sido parcialmente limitado por factores macroeconómicos como mayores expectativas de inflación, tasas de interés más altas y un dólar fuerte que reducen su atractivo relativo y generan este episodio de volatilidad. En la misma línea, la plata avanza un 4,27%, impulsado por el mismo componente de aversión al riesgo que favorece a los metales preciosos, en un contexto de alta incertidumbre geopolítica en Medio Oriente que elevó la demanda por activos duros. El precio del cobre subió un 1,35%, impulsado por expectativas de mayor demanda industrial en Estados Unidos, tras el anuncio de aranceles a las importaciones de metales por parte de Donald Trump, lo que incentiva la producción local y la inversión en infraestructura y manufactura. Por su parte, el hierro tampoco sufrió grandes variaciones, bajando un 0,8% en la semana. Ahora, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que el plazo de Trump a Irán entra en una fase crítica con negociaciones de tregua en marcha. En el lado izquierdo podemos observar, por ejemplo, cómo el tráfico en el estrecho de Hormuz sigue restringido y desata la furia de Donald Trump.
Entonces con esto vemos que la semana estuvo marcada por una nueva escalada en la tensión geopolítica en Medio Oriente, con el foco puesto en el ultimátum de Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, una vía energética por donde transita cerca del 20% del comercio global del petróleo y del gas. Tal como se muestra en estas láminas, el impacto y es siguiente, el tráfico marítimo en el estrecho ha caído más de un 90%, afectando tanto a petroleros como a buques de gas y productos refinados. Esta disrupción no solo refleja restricciones operativas, sino también un aumento significativo en el riesgo percibido por las navieras, en un contexto de amenazas directas y escalada militar. En paralelo, los esfuerzos diplomáticos se han intensificado. Países como Turquía, Egipto y Pakistán están impulsando una tregua temporal de aproximadamente 45 días, buscando evitar una escalada mayor. Sin embargo, las negociaciones siguen entrampadas. Irán ha rechazado una pausa transitoria, exigiendo condiciones más estructurales como el levantamiento de las sanciones y garantías de reconstrucción. Mientras tanto, el conflicto en terreno continúa escalando. La lámina muestra un aumento significativo de los ataques cruzados, que es lo que se puede ver en esta imagen. En los ataques cruzados, concentrados principalmente en Irán, Israel y Líbano, pero también extendiéndose a otros países del Golfo. Destaca también el ataque a Irán e infraestructura energética clave en Irán, lo que eleva aún más el riesgo de disrupciones prolongadas en la oferta. Desde el punto de vista energético, el foco del mercado está cambiando desde el choque inicial hacia un riesgo más estructural, la posibilidad de escasez efectiva de petróleo y derivados. Según estimaciones recientes, a medida que los últimos cargamentos que lograron salir antes del conflicto llegan a destino, comienza a evidenciarse un deterioro en los inventarios, particularmente Asia. De hecho, en este mismo continente, que representa cerca de un tercio de la demanda global de productos refinados, depende en gran parte de la medida del Golfo Pérsico, importando cerca de la mitad de los combustibles de esa región. Con el cierre del estrecho, sus importaciones ya han caído fuertemente y los inventarios, que en promedio cubren solo un mes de demanda, comienzan a agotarse, especialmente en productos como nafta y GLP, que es el almacenamiento más limitado. Este escenario ya se está reflejando en precios. Los combustibles como diésel y jet fuel han registrado salsa de hasta el 150% a nivel global, no solo por una escasez actual, sino también por un componente precautorio donde países están acumulando inventarios ante el riesgo de disrupciones más prolongadas. En este contexto, si bien hasta ahora el mercado ha logrado amortiguar parcialmente el shock mediante desvíos de comercio, uso de inventarios y reservas estratégicas, la persistencia del estrecho de Hormuz podría gatillar un déficit más severo en las próximas semanas, elevando significativamente los riesgos de un shock energético global. En términos de mercado, esto deja un escenario altamente binario. Por un lado, un eventual acuerdo diplomático podría aliviar rápidamente las presiones sobre el petróleo, pero por otro, la escalada adicional, considerando la capacidad ofensiva aún vigente de Irán, podría profundizar el desbalance entre oferta y demanda, con implicancias directas en la inflación global y activos de riesgo. En definitiva, el foco de los inversionistas ya no está solo en el conflicto en sí, sino en cuánto tiempo puede mantener interrumpido el flujo por el estrecho de Hormuz, una variable clave para la trayectoria de los mercados en el corto plazo. Ahora pasando a la segunda noticia, por acá, vemos que el mercado laboral en Estados Unidos sorprendió positivamente en marzo, con una creación de 178.000 empleos, marcando el mejor registro desde diciembre del 2024 y revirtiendo completamente la debilidad observada en febrero. Cabe destacar que la caída del mes anterior estuvo influenciada por factores transitorios, como condiciones climáticas adversas y huelgas del sector de salud, que habrían restado cerca de 80.000 empleos. Con este resultado, el promedio móvil a 3 meses se ubica en torno a los 68.000 empleos, mientras que la tasa de desempleo cayó desde el 4,24 al 4,26%, alcanzando su nivel más bajo desde julio del 2025. A nivel sectoral, el reporte también mostró una mejora generalizada. El índice de difusión, que mide cuántos sectores están creando empleo, subió con fuerza, reflejando un mercado laboral más amplio en su recuperación. Destacaron sectores como construcción y manufactura, junto con un fuerte aporte de salud, educación y servicios ligados al consumo, como el ocio y la hospitalidad. Por el lado de los salarios, el crecimiento también sorprendió al alza en el margen, aunque en términos anuales continúa moderándose, ubicándose en su nivel más bajo desde antes de la pandemia. En términos de la lectura, si los datos siguen mostrando cierta volatilidad, el informe apunta a una estabilización del mercado laboral.
Aún es temprano para hablar de un cambio estructural, pero los datos de inicio del 2026 sugieren una mejora global en la dinámica de contratación en un contexto de menor incertidumbre comercial y condiciones financieras algo más favorables. Finalmente, es importante considerar que, con un menor crecimiento de la fuerza laboral, la Reserva Federal ha señalado que niveles de creación de empleo, incluso cercanos a cero, podrían ser consistentes con un mercado laboral estable. En este contexto, cifras mensuales en torno a 70.000 empleos, como el promedio reciente, serían suficientes para seguir reduciendo la tasa de desempleo y la tasa de política monetaria. Ahora pasando a nuestra tercera noticia, vemos que el IMASEC de febrero sorprendió negativamente al ubicarse en menos 0,3%, tanto en términos anuales como mensuales, muy por debajo de las expectativas de mercados que apuntaban a un crecimiento anual cercano al 1,6%. Detrás de este resultado, destacó una fuerte contracción de 5,4% anual en el sector de otros bienes, explicada principalmente por una menor producción en agricultura y pesca. Este desempeño está en línea con el shock de oferta transitorio ya identificado por el Banco Central, lo que se espera que su impacto sea acotado en el tiempo y no afecte mayormente a la dinámica de crecimiento a partir del segundo trimestre. Sin embargo, más allá del componente puntual, preocupa la debilidad que ha sido generalizada. La mayoría de los sectores registró caídas en torno y en términos mensuales. Por ejemplo, el comercio retrocedió un 2,3%, la manufactura cayó un 0,8%, mientras que servicios y minerías también mostraron contracciones, aunque un poco más acotadas. Otro factor relevante detrás de esta sorpresa negativa fue un efecto estacional más débil de lo previsto. Esto ocurre en un contexto donde los factores estacionales han mostrado mayor volatilidad en los últimos años, lo que dificulta la lectura de las cifras de actividad en el corto plazo. A raíz de este dato, las proyecciones de crecimiento para el 2026 se han ajustado a la baja, pasando del 2,3% hacia niveles cercanos al 2% con riesgos adicionales dependiendo del escenario externo y de la implementación del ajuste fiscal anunciado. Hacia adelante, se espera que el IMASEC de marzo muestre una leve recuperación, con un crecimiento estimado entre el 0,3 y 0,8%, favorecido en parte por un mayor número de días hábiles. En cuanto a las expectativas, los indicadores de confianza empresarial mostraron un leve deterioro en marzo, aunque se mantienen en general en terreno optimista. Destaca la caída del sector de comercio, mientras que la construcción sigue un poco más rezagada, pero mostró una leve mejora. Ahora pasando al desempeño de las acciones, vemos que el S&P registró un desempeño positivo durante la semana, con un aumento del 4,06%. En el lado positivo, la fabricadora de discos duros para almacenamiento masivo, Seagate Technology, tuvo el mejor rendimiento de la semana, avanzando un 26,69%, impulsado por upgrades de analistas, sólidos resultados financieros y una fuerte demanda estructural por almacenamiento, ligada al crecimiento de la inteligencia artificial y a data centers. Esta fue seguida por SanDisk Corp, que avanzó un 25,10% en la semana, impulsada por una demanda de inteligencia artificial y mayor resiliencia del sector tecnológico frente a la volatilidad del petróleo. Por su parte, SBA Communications subió un 24,62% en la semana tras reportes de una posible venta de la compañía, lo que elevó las expectativas de una prima adicional para los accionistas y reforzó el atractivo de su negocio de infraestructura. Por otro lado, Nike se ubicó en el peor rendimiento de la semana, retrocediendo casi un 15% tras reportar resultados que, pese a superar las expectativas, mostraron debilidad en utilidades, márgenes y una guía negativa de ventas. Constellation Energy bajó un 8,14% tras una actualización del guidance que decepcionó al mercado, con proyecciones de utilidades por debajo de lo esperado y sin nuevos contratos de hyperscalers, lo que contrastó con las altas expectativas ligadas al boom de la demanda energética por IA. Por último, Alexandria Real Estate Equities disminuyó un 7,93%, presionada por un deterioro en el negocio de Life Licenses, evidenciando en fuertes deterioros de activos y una débil demanda ante la falta de recuperación del venture capital en biotecnología. En el plano local, vemos que el ICPA registró un desempeño positivo durante la semana, avanzando un 3,04%. Falabella se posicionó como la alza, subiendo un 8,41% en la semana, impulsada por mejores expectativas para el consumo tras posibles anuncios de términos de guerra. A esto le siguió Ingeber, que avanzó un 8,31%, y Sencomols en 8,17%. En el lado negativo, Empresa CITES tuvo el peor rendimiento, retrocediendo un 3,61%, seguida por Entel en 2,63% y Socoboy sacó una caída del 2,46%.
Ahora, de cara a la semana, vemos que los mercados seguirán monitoreando de cerca la evolución del escenario geopolítico y su impacto en los precios de energía, en un contexto donde la incertidumbre externa continúa elevada. En este marco, la agenda macroeconómica estará cargada y con el foco estará en la inflación y la actividad. El lunes partió con datos en Estados Unidos, destacando el ISM de servicios, un indicador clave para evaluar la fortaleza del sector terciario. El martes será un día más intenso a nivel global, con órdenes de bienes durables en Estados Unidos, juntos con los PMI de servicios en Reino Unido, Alemania y Francia, que permitirán tomar el pulso a la actividad de Europa. Además, se publicará la balanza de cuenta corriente de Japón. Posteriormente, el miércoles, la atención estará en Europa con el PMI de construcción en Reino Unido y las órdenes de fábrica en Alemania, mientras que en Chile se dará a conocer el IPC, relevante para las expectativas de política monetaria local. Luego, el jueves, vuelve el foco a Estados Unidos, con una batería de indicadores. Primero tenemos las solicitudes iniciales de desempleo, el PIB trimestral anualizado, ingreso y gasto personal, además de inventarios mayoristas. En paralelo, se publicará la inflación en China. Finalmente, el viernes estará marcada nuevamente por unos datos de inflación, con el IPC de Estados Unidos y Alemania, junto con el índice de confianza al consumidor de la Universidad de Michigan, y también se dará a conocer la inflación en Brasil. En conjunto, será una semana dominada por cifras de inflación y actividad en las principales economías, claves para calibrar las expectativas de política monetaria en un entorno donde los riesgos externos siguen condicionando la dinámica de los mercados. Con esto, le queremos dar a todos muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ellos. Que tengan una muy buena semana.